bueno es el Señor. Bueno, me voy a presentar, ahorita me acaba de decir, mi nombre es Elier Cuello. Soy hijo de Ismael Cuello, descendiente del segundo Cuello, el pastor de la iglesia de Bonanza y Villamana. Entonces, todos somos descendientes de una generación que cree en el Señor Jesucristo. Amén. Por ahí, dejamos bueno, me voy a contar rápidamente por qué con mi vida. Yo también nací aquí en Ayapel, en el municipio de aquí de Ayapel, en el barrio de Niño. De cierto tiempo me fui a la ciudad de Medellín a los 17 años y allá me quedé hasta el día de hoy, hasta que el Señor me permita volver. Conocí a mi esposa en Medellín, ella es de Cincelejo, con ella tengo 2 hijos, un niño y tengo una niña. Por la gracia y misericordia de Dios me ha sostenido hasta aquí. Empecé con muchos de ustedes también, conociendo el camino de Dios, me desvié, me identifico con alguien, me desvié, pero hay un Dios de amor, que tiene los brazos abiertos. El día que usted quiera volver a su camino. Y después de tantos años allá en Medellín, y acordándome de lo que me hablaban, recordé que Dios tenía un propósito conmigo y hoy puedo decir lo que el salmista dijo: Jehová, tú cumplirás tu propósito en mí. Amén. Bueno, no ando solo tampoco, ando con un equipo de trabajo y actualmente estamos apoyando una iglesia también de tiempo de cambio en la ciudad de Medellín. Esa iglesia también pertenece a la iglesia de aquel tiempo de cambio de Ayapel, y de allá nos trasladamos un equipo, y yo, mi hermano Liel y mi hermano Luis, mi hermano La Sangre y mi hermano Cristo. Ellos son los como yo les llamo, los guerreros que han escogido también, y yo hablo con ellos. Entonces ellos hacen parte de esto, igualmente al equipo que está allá en oración. Qué bueno eso los pastores decían: orar para hacer una actividad. Hay que tener un equipo de guerra detrás, respaldando. Porque la Biblia dice que cuando fueron a la tierra de Jericó, Dios le dio la dirección a Josué y le dijo a Josué: bueno, van a dar las 7 vueltas, pero ya no vas a hacer como tú piensas. Tú me vas a poner a los hombres de guerra, a los sacerdotes, me vas a poner a los levitas y a los hombres que van a estar pendientes. Eran 4 ejércitos que había y se fueron organizando por si pasaba algo, estuviera protegiendo. Y sabe que la Biblia dice que Dios le encargó a José que los hombres de guerra fueran adelante, luego los sacerdotes, luego los levitas que llevaban el arca. Esto me hace entender a mí lo precioso que es el Espíritu Santo. El arca representaba el Espíritu Santo. Esta no es la prédica, pero quiero adelantarle algo. Y el arca representaba el Espíritu Santo y tenía una protección. Por eso que para conservar la presencia del Espíritu Santo se necesita hombres y mujeres de guerra, sacerdotes y levitas consagrados. Y cuando uno entra a un lugar siente que entró, ya era aire acondicionado, se siente que entró a una atmósfera de un aire acondicionado. Y cuando yo entré a esta casa sentí una atmósfera de gloria. Amén. Yo entré a esta casa sentí una atmósfera de gloria. Quiero decir que hay una guerra, quiero decir que hay una guerra, porque para que Dios te vive y reina por los siglos de los siglos. Qué bueno el Señor. Hay una guerra aquí y se siente el fuego del Espíritu Santo. Tal vez estamos un poquito ya afónicos porque estamos en una campaña, ya llevamos 2 noches y la garganta está un poquito, pero yo sé que nos va a dar para. Amén. Amén. Entonces, sin más preámbulo, vamos a abrir la Escritura y vamos a ir rapidito al primer libro de la Biblia, Génesis. Vamos a hacer rapidito, no nos vamos a pasar mucho el tiempo porque me gusta hacer prédicas cortas. Y la verdad que Pastor Payane también le agradezco esta oportunidad. De antemano me honra estar aquí, le agradezco la oportunidad que me brindaron. Y también a Pablo Eugenio, que fue el hombre que Dios utilizó también para informarme. Y estoy muy contento por esta oportunidad, la verdad. Entonces, le dije en el libro de Génesis, capítulo 4.
Pasa apenas 2 hojitas por ahí y puede encontrar en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Esta vez se lo ponemos sobre nuestro pie para leer la palabra del Señor en esta mañana. Disculpe la incomodidad, pero para la honra de nuestro Señor vamos a leerla de esta manera. Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Alabado sea el Señor. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué me has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Alabado sea Jesús. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén. Vamos a dar un momento hasta ahí de sentarse, a dejar que el Señor tome esta palabra y la ponga en nuestros corazones. Yo les pido que en el nombre poderoso de Jesús podamos entender y tener sabiduría en esta mañana, Señor, para poder expresar tu palabra de acuerdo a la voluntad con que la enviaste hoy. Toca corazones en este lugar, toca mente y permite que esta palabra entre y pueda dar fruto allá afuera, no solo al 1, sino al 100 por 1, no solo al 50 y al 70, sino más del 100 por 1, que usted pueda dar fruto a través de esta palabra. Amén. Entonces sé que todos conocemos esta historia, la hemos visto por televisión, y es impactante porque después que Adán y Eva fallan, ellos tienen los hijos, y Dios les regaló 2 varones. Lo que pasa es que la consecuencia del pecado se va aumentando a los días y a los tiempos, no se ve de una. En el momento Adán y Eva no tenían hijo, pero cuando ya tuvieron el hijo, ya venía la consecuencia de un pecado. Por eso es el pecado generacional, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Perseguir a la familia, su nombre. Hay pecados generacionales que pueden perseguir a tu familia y tú no te has dado cuenta. Pero cuando tú entras en un arrepentimiento con Dios, el Dios de las generaciones corta todo pecado generacional. Dios vive. Dios vive. Dios vive. Dios está hablando que hay pecados generacionales que pueden traer la muerte, pero yo estoy seguro que el que dio la vida hoy va a cortar los pecados de la muerte para darle vida y traer una nueva generación a tu familia. Bendito Jesucristo. Y dice aquí la Escritura algo que a mí me llamó mucho la atención cuando yo estuve leyendo este pasaje, porque no vengo a hablar de ofrendas literales, no vengo a hablar de esto. Yo te vengo a hablar de la ofrenda que tú traes a Dios a este lugar. El pastor ahorita dijo algo, porque cayó lluvia, no vinieron poco, pero estos que vinieron hoy trajeron ofrenda agradable. Y lo van a cortar la ofrenda de la lluvia, la ofrenda de que está cayendo la lluvia, pero yo vine porque no vine por el pastor simplemente, yo vine porque amo a Cristo y quiero estar unido y unido con mis hermanos para alabar y bendecir a Jesucristo, que es el eterno y Señor de señores, el que se merece la alabanza y la honra. Pero ayer te voy a hablar de esta escritura que me llama mi atención. Es que yo me hice una pregunta de la que me hace Dios a mí. ¿Qué fue lo que le hizo Abel a Caín? Yo no entendí en qué momento
nombre. Escuche bien y preste atención a lo que yo voy a decir ahora. A través de este vaso de barro que usted ve aquí. Mire, ¿saben una cosa? Abel no le había dicho nada a Caín, pero Caín la cogió contra Abel. El que dijo que la ofrenda le había agradado fue Jehová. Por eso es que el ministerio que Dios enciende en fuego, y el pastor que Dios enciende en fuego, y hay otro Caín que no le gusta, pero es porque Dios está mirando con agrado la ofrenda que está dando. Pastor Payaro, Dios está mirando con agrado la ofrenda que tú le estás dando, aunque otro se levante, permanece lo que Dios dijo. Pues Caín no le hizo nada, Abel no le hizo nada a Caín. En ningún momento le tocó. El que miró de los cielos fue Jehová de los ejércitos y miró la ofrenda de cada uno. Ay, gracias, Señor. Amén. Cada uno de lo que tiene. ¿Sabe cuál fue la envidia de Caín? Porque vio que aunque Abel era pastor de ovejas, tomó de lo más lindo, de lo más precioso que hubiera para llevárselo al rey. A su nombre. En cambio, Caín, aunque tomó de lo que él trabajaba, un montón de corazón, quiero decirle al ministerio de esta casa, quiero decirle con todo respeto y temor, que cada uno esté en el lugar que Dios lo puso y que de acuerdo a la ofrenda que Dios puso en tu vida. El que puso en la alabanza, continúe en la alabanza. El que puso en la prenda, continúe en la prenda. El que puso en el lugar, siga. Ay, Padre. Mira lo que le dice. Dios va a arreglar situaciones aquí. Saben, los autoridades son los pastores. Aunque no nos guste, son los pastores. Ellos no son la cabeza de esta iglesia porque el Señor nos puso. La Biblia dice que la cabeza de la iglesia es el Señor. La cabeza de la mujer es el hombre. Pero todo tiene un orden. Por lo tanto, la cabeza de esta iglesia son ellos. Ellos tendrán que responder por las ovejas de este lugar. Un día le darán cuenta al Señor. Por eso es que hay una cosa que Caín se metió contra Abel, porque quería tomar el lugar de Abel. Y el que quiera tomar el lugar que no se le ha dado, ay, va a correr la sangre sobre la tierra, porque aquellos que atiendan contra lo que Dios recoge, tarde que temprano pagarán las consecuencias. Y sigo con Abel porque Abel fue inocente en todo esto, es una víctima. Ay, santo. Hay momentos que nos vienen tanto. Hay momentos que nos dan tan duro que digo, pero si yo qué hice, ¿qué hizo Abel? ¿Qué hizo Nabal en la Biblia de Nabal? ¿Qué hizo para que Jezabel lo matara? Tener una Biblia y decirle la Biblia de que mi padre me dio de herencia, yo no te la voy a vender. Y acá triste, bajó la cabeza y la esposa lo ve, viene la mala consejera. Por eso es que hay hombres que necesitan alabanza a Dios de Israel, necesitan una mujer consejera para que no entre en decisiones erróneas. Por eso es que la mujer, aunque me parece que no fuera la cabeza, sí también en la cabeza, bajo la sujeción del hombre, porque dándole los consejos, no van a pensar como Dios que sabe que mandó a matar a Nabeo para quedarse con la vida desde acá querido. Bendito el Señor. Y saben una cosa que yo veo también impactante de la Escritura: la inocencia de Abel en ese momento lo llevó a la muerte. Porque miren bien cómo dice el texto aquí, el verso 4. Perdón, voy a leer el primero el 3. Dice: aconteció andando el tiempo. Aquí me voy a detener un minutito, porque quiero que usted pueda entender un rema de la palabra de Dios. Es que andando en el tiempo significaba que una consecuencia ya se estaba formando. Por ejemplo, una mujer queda en embarazo y a los 9 meses ella empieza a desarrollar y el feto empieza a crecer en los huesitos, las manos, la nariz. Y por eso es que Dios le dice a Job: ¿acaso sabes tú cómo se forman los huesos dentro del vientre de la mujer? ¿Acaso sabes tú? Y estaba pasando el tiempo y le empieza a la mujer a concebir, y luego se va creciendo la barriga, y va creciendo el niño a la medida de la estatura de la barriga de la mujer, y va creciendo y se va desarrollando sus partes. Pero sabe que se venía desarrollando un pecado. Adán y Eva, yo no sé qué le pasó a Pastor Payar, que no habían observado las circunstancias de que estaba pasando con los 2 hijos. Porque Caín no mató a Abel enseguida. Caín ya estaba matando a Abel con el pensamiento unos días atrás. Porque Saúl quería matar a Jacob, su nombre. Saúl quería matar a Jacob.
Y sabe, la mamá dice que entendió y solamente Saúl lo pensó en su corazón. ¿Sabe qué significa esto? Lo que tú tienes en tu corazón es lo que va a salir afuera. Amén. Todo lo que tú poseas dentro de tu corazón sale sin hablarlos. Los frutos que tú tengas dentro de ti salen sin decir nada. Ellos solitos brotan, porque a causa del tiempo se van desarrollando. Y dice aquí la Biblia en el verso 3 que aconteció andando el tiempo, se ha rodado el tiempo, los días, estaban viendo pelear los dos hijos, se agarraban en el cuarto, se agarraban en la esquina, se decían malas palabras, y papá y mamá no decían nada, a su nombre vive la gloria, y papá y mamá no decían nada, y estaban dejando crecer el pecado dentro de su casa. ¿Y sabe qué pasó? Bajo la muerte, porque la Biblia dice que la causa del pecado, la paga del pecado es la muerte. Por eso es que la paga del pecado camina al niño, trae como consecuencia la muerte que viene a ver, aunque fue inocente, pero trae como consecuencia una destitución de la gloria que había ese día en el Edén para ellos dos, y que está para ti y para mí cuando vivimos en santidad para Dios. Pero mire, que aquí hay un punto importante, mire, y a ver trajo verso 4, también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella, y miró Jehová con agrado a ver y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Pero mira, la Biblia me está diciendo un poquito más atrás, es que Caín era labrador de la tierra, la Biblia no describe que llevó un fruto podrido. No, que recogió también la papaya que lleva aquí y llevó la papaya más podrida. No. ¿Sabe cómo lo llegó Jehová? Los ministerios que cuando el pastor le dice, mañana vamos a estar a las 6 de la mañana orando, el ministerio está aquí. Amén. Esos son los ministerios que crecen, que Dios mira con agrado. Esos son los ministerios que Dios mira con agrado. Tú puedes tener todo el talento que quieras, puedes tocar bonito, cantar bonito, pero si no estás bajo su gestión, tu ministerio no lo va a mirar Jehová con agrado. Todo lo que tú hagas aquí no va a salir con agrado a Jehová, y no va a venir el templo, la casa de él, para recibir el holocausto que él está preparando para él. Todos lo llevamos ofrenda. No estoy hablando literal, estoy hablando espiritual, en un sentido espiritual. Porque yo soy de lo que creo que esta tierra rige dos cosas, un mundo natural y un mundo espiritual. Si nosotros somos seres naturales, para que repose un ser espiritual dentro de nosotros, pero nosotros no somos de esta tierra, por lo tanto no nos damos tanta mirada en esta tierra, porque aquí no es nuestra nacionalidad, aquí somos pasajeros, pero espera la gloria, pero espera la eternidad, pero espera meternos dentro de la eternidad, y la carne no tiene que ver nada con la eternidad. La carne no tiene nada que ver con la eternidad. La Biblia dice que la carne es enemistad de Dios. A su nombre. Mire, y lleva los dos la ofrenda. Y el que pesa los espíritus. Aleluya. Quiero dar un consejo con todo respeto a todo ministro, incluyendo a los que nos ven. ¿Sabe? Para que un ministro Dios siga respaldando, vuelvo y repito, tiene que estar bajo la autoridad de esta casa. Porque el talento que tiene, él se compara con lo de afuera. Mucha gente de afuera canta bonito, tiene estadios, pero no baja gloria. Mucha gente canta lindo, pero cuando habla no baja gloria. Por eso es que tu talento tiene que estar acompañado de la unción del Señor, para que no solamente el talento no tome Dios, sino que el toque de arriba descienda sobre ti y haga que el alma que se toca, los demonios que atormentan a Saúl, huya. Yo no sé si la pastora mañana tendrá con todo permiso el mismo pensamiento, pero a veces a mí me gusta. En la iglesia que estamos cuando va alguien y los pastores se encuentran una circunstancia y es que queremos que Dios hable a través de alguien que no conoce nada para que corrija problemas en la iglesia. Ya que uno, si lo dice directamente, se mete en problemas. Pero hay veces que Dios le envía a alguien para arreglar problemas que están pasando en la iglesia, la cual no conoce el ser humano, pero Dios la conoce. Por eso es que Dios está hablando hoy de sujeción mucho aquí a
los pastores. Quiero recalcar ese punto porque pastor habla de lo que pasó con la muerte de Abel, en que no había sujeción. Caín no tenía sujeción a los padres porque no honraba a su papá y a su mamá, y esto lo llevó a matar a él por la envidia de un ministerio. Mire, gente que mata a otro por la envidia de un ministerio. ¿Cómo es posible si Caín era un labrador de la tierra? Oye, él podía sacar lo mejor para Jehová. Pero lo que pasa es que él vio que Abel estaba dando lo mejor. Y el otro ve que está dando lo mejor y que Dios lo está utilizando. ¿Sabes por qué? Porque ese hombre y esa mujer, tú no lo estás viendo aquí, pero a las 3 de la mañana está de rodillas. Que algunos pastores está aquí. Ese hombre y esa mujer están reconociendo que en el secreto él no se padre el ministerio. Dios se mueve. Sigo aquí en la escritura. Mire, pero no miró con verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y le cayó su semblante. Por eso es que su presencia es plenitud de gozo. La persona que mantiene la presencia del Señor, ¿saben qué? Aunque está pasando por las aguas, dice aleluya. Aunque está pasando por el fuego, dice gloria a Dios. Aunque está el fuego, dice él vive. Aunque sea que esté en el brazo, dice Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito y alabado por siempre. Eso es lo que pasa. Eso es lo que aquí está aconteciendo. Que vino como la escritura nos resalta algo, que Dios vino con agrado, pero el rostro de Caín empezó a caer. Ya su semblante no era el mismo. Ya le decían algo, le cogían 4 piedras y le daban al otro. Si la esposa le decía alguna cosita, el esposo tomaba la cuchara y le daba. Su semblante está cayendo porque falta presencia de Dios. Amén. Falta presencia de Dios. Y sigo leyendo. Entonces Jehová dijo a Caín, aquí viene el asunto sabroso, agárrese conmigo. ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? El asunto con Caín estaba sabroso. Porque me sorprende otra cosa que decía mi hermano. Es que aunque Caín cayó, yo estaba dispuesto a ayudarle. Su nombre. Aunque Caín le ha matado a él, Dios estaba dispuesto a ayudarle. Con todo lo asesino que fue, alabanza sea Dios de Israel. Es que los asesinos Dios murió por él. No lo describí, porque si ese hombre se arrepiente, es un hijo de Dios, y se pararía en el púlpito y le diría que yo delincuente, no le haga. ¿Sabes por qué? Porque yo también fui delincuente, y ahí no estaba la vida, pero ahora hay la vida en Cristo Jesús. Estos fuegos que te pedacito, estos fuegos de Dios, quiero decirle a tu hombre, joven que me escuche, o sea presente, o sea que lo esté viendo otra vez, pero quiero decirle en esta hora que la delincuencia o cualquier acto malo te puede llevar a la muerte. Pero yo también conozco un Dios que repara de la muerte y que restaura al perdido. Y la Biblia a mí me dice aquí que Dios se fue a hablar con Caín y le preguntó qué había pasado. Si algo le agrada al Señor, no el pecado que hacemos, el confesar el pecado que aparta del mal. El confesar el acto que hice mal, Dios me perdona. Si yo le confieso mis pecados, si yo le confieso lo que he hecho, Dios me perdona. Pero ¿sabe qué hizo Caín con su orgullo? Vamos a leerlo. Mira lo que pasa aquí. Verso 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. ¿Sabes cómo es que pasó aquí lo que dice el Deuteronomio? Te pongo ahora el bien o el mal, escoge tú. Y Dios le está diciendo, si haces el bien, no te vas a enaltecer como Nabucodonosor, que se creyó
que todos los palacios que estaban y el crecimiento que había era por él. Y yo le doy la gloria que se merece la gloria a su nombre. Porque aunque los ancianos le dieron coronas de oro, cuando había los 4 seres vivientes que adoraban a Dios y estaban sentados en el trono, los 24 ancianos se movieron del trono, se tiraron sobre sus rodillas, se quitaron sus coronas y subieron a los 4 seres vivientes y empezaron a decir: Santo, Santo, es el Dios Todopoderoso. Amén. Hay un ministerio que hay que quitarse coronas para rendirse a Dios, porque las coronas se las dieron a ellos. Lo que Dios te dio, el talento que te lo dio el Señor. Quítate el talento, entrégaselo a Dios y dice: reconozco, Jehová, que yo canto bonito, que yo predico bonito, que a mí me buscan, que a mí me llaman. Es porque la gracia tuya vino sobre mí, no es la mía. Amén. Que me perfeccionó y me sostiene hasta aquí. Pues su gracia, pues su gracia. Cuando usted reconoce que lo que usted tiene ha provenido de Dios, Dios te multiplicará mucho más. Porque sabe que reconoció Job: Jehová dio, Jehová quitó. Y al final del capítulo de Job, del libro de Job, sabe que dice que Dios le dio 10 veces más de lo que tenía. Por eso es que Dios quiere darle en esta casa más de lo que tiene y aumentar más esto aquí y aumentar más en el nombre de Jesús. Dios le va a aumentar más, Pastor Peñares, porque en la medida que usted siga dándole esta ofrenda a Dios agradable, haciendo estos cultos agradables para Dios, levantándose de mañana, y los pastores antes que usted venga aquí ya están con Dios, averiguando qué es lo que Dios quiere hacer en el domingo, en el viernes, en los días que se reúnen a su nombre. En la semana mientras usted está trabajando, los pastores están inclinados de rodillas, buscando qué dirección tiene lo que necesita el Señor en su casa. Y aquí viene el punto. Es que Dios le hace esta pregunta a Caín, y Caín todavía se hace el loco. Ahora mira lo que sucede aquí. Verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel. Dijo Caín a su hermano Abel: es tremendo, porque no había otro hombre que también le informara a ver lo que iba a pasar. Porque a mí me relata que en el momento apenas habían los dos, y nadie le informa a Abel, y Abel, como era un hombre sumiso, Caín lo pide y dice: mi hermano, vamos. Por eso tiene que tener cuidado los consejos de la gente. Y sabe que Caín se lo lleva al campo. Y Abel dijo: bueno, no es mi trabajo, pero me voy a ir con él, porque es mi hermano. Y se fue a ver inocentemente al campo. Cuando lo metió en el bosque, se convirtió Caín como un lobo. El lobo se camina. Se convirtió como un lobo y mató a aquel día a Abel. Y para que usted se sorprenda, lo mató y lo escondió seguro. Y me imagino que hizo lo mismo que harían los hijos de Jacob. No lo dice la Biblia, solo lo pienso. Cuando Adán y Eva le preguntaron por Abel, él le diría: fuimos al campo y apareció un león y lo devoró. Pues, ¿y quién le iba a decir que no? Pero hay asuntos, su nombre sea la gloria. Amén. Hay asuntos que no lo arreglan los hombres, pero lo arregla el Dios Santísimo. Hay asuntos que, aunque están escondidos, pastor, lo arregla el Dios Santísimo. Caín mató a Abel y le tenía escondido a Abel, no lo iba a decir, pero un Dios que ve de arriba, que sus ojos miran la tierra y su presencia lo llena todo, que habita arriba en los montes, que habita debajo de las aguas, en las montañas, en los Andes. Pregúntele a Abraham, que lleno de su presencia, envió una vez un submarino en este tiempo para que lo recogiera, para que lo guardara y lo volviera a lugar donde Dios le dijo. Y estaba el secreto escondido. Abel estaba bien, Caín estaba bien tranquilo, dijo: aquí no pasó por nada. Ya vino, mató al león, poniendo una suposición, no lo dice la Biblia. Eso solamente como para entrar a un panorama. Me disculpa de pronto si lo pongo incómodo con esto. Pero mire, él no anuncia nada a Eva y a Adán. Pero mira lo que aquí dice la Escritura. Y Jehová dijo a Caín:
¿Dónde está bien tu hermano? Aquí le puso la cosa seria para caer. Se puso seria. El que llama al monte es Dios y te va a llamar a cuenta con lo que te entregó. Y le preguntó: ¿dónde está tu hermano? No solamente le dijo Caín, no solamente le dijo eso, ¿dónde está? Sino que le dijo: a ver, tu hermano. Todo lo que tú quieras a otro, Jehová te lo va a hacer preguntar. Y pasando el día y el tiempo, va a suceder que lo que tú le hiciste a un hermano para quitarle el puesto, tarde que temprano, hay un Dios en los cielos que te va a descubrir y te va a sacar a la luz si tú no te arrepientes. Pero yo estoy creyendo que así como Dios está hablando con Caín para tenderle la mano hoy, yo sé que hay corazones que van a comprender que Dios le está diciendo: es hora de perdonar, es hora de calmar, es hora de restaurarme con mi hermana, es hora de restaurarme con mi hermano, es hora de restaurarme con mi vecino, es hora de no tener enemistad. Amén. Predicamos, hermano, que estoy dando tan tremendo. En la misma iglesia de Cristo, en más testimonio, que nos sentamos a la derecha y a la izquierda y no se juntan. Pero no, eso no sucede aquí, no. Estoy hablando de las otras iglesias. ¿Sabe cómo es tan triste y más difícil es que nos paramos en el altar y con el que está allá al frente combinando? Puedo ser un Caín. Y la Biblia dice aquí que Dios le preguntó a Caín que dónde estaba Abel, tu hermano. Y él le respondió: mire bien, en el verso 8 estamos leyendo parte ya baja. Mire cómo le dice a Dios. Perdón, el verso 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Tú crees que Dios no nos ve todo lo que hacemos? Mira con tu testimonio pequeñito. Cuando yo era cristiano, había confesado a Jesús. Iba en el carro, iba con mi esposo para la iglesia. Escuchen bien, así uno de impío cuando no tiene el temor a Dios y no busca la presencia del Espíritu Santo. Parece cristiano, pero es impío. Iba en el carro con ella al lado, la miraba. Y si ella lo estaba viendo, le miraba a la esquina a la mujer, a una mujer que fuera pasando. Y dirá: uy, qué pecador. Sí, Señor, le estoy contando para que le sirva a otro. Pero ya no me cuento de mi esposa, ya no tengo claro el celular, yo no me cuento de nada. Si ella puede contestar el teléfono que no conteste, no tengo nada que esconderme, porque el día que me enseñe a alguien cómo contarme de Jehová, su Dios, yo me contaría de él, pero no he aprendido cómo contarme de la presencia. Amén. ¿Cómo ha aprendido? Y así me lo harán muchos hermanos. Cuando usted le entrega esa atadura a Dios, Dios se la rompe. Y Caín sale, no sé. Y lo que le responde a Dios, qué falta de leer la palabra. ¿Sabe? Lo que te hace así, de que practique mucho el pecado, ¿sabe qué es? La falta de leer la Biblia. Mira lo que le responde Caín a Dios: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Si Caín siquiera se supiera el Salmo 121 o el Salmo 23, no le respondería esto a Jehová. Porque la Biblia dice que tú cuidarás mi entrada, mi salida, desde ahora y para siempre. Y aunque Caín le dijo: yo no lo sé, Jehová le dijo que yo cuido la entrada y la salida de él. Y yo vi desde los cielos cuando tú atentaste contra Caín, contra Abel, tu hermano. Mire, la falta de leer la escritura. Quiero dar un consejo a los ministerios. Si tú eres un hombre, una mujer que medita la palabra del Señor, no podrás crecer, no podrás edificarte, no podrás tú hacer lo que Dios ha dicho, porque es necesario que se eche un alimento espiritual, es necesario que haya oración, es necesario que haya lectura de la palabra para que tú puedas seguir creciendo. Y le sale que ahí está para ir realizando. No sé. Y le dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Jehová, me imagino que se queda mirando y le dice: tú no eres guarda de tu hermano, pero yo sí lo soy. Él es el guarda de esta iglesia, pastor. Él es el guarda de esta casa. Él es el guarda de este pastorado que Dios puso aquí. Y Dios tiene su sangre de que está vigilante, su espíritu que se mueve en la presencia y en la atmósfera para guardar y cuidar a su iglesia.
Y vamos a cerrar con un versículo tremendo. Sigamos leyendo un poquito más. Verso 10. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí de la tierra. Ahora pues maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Es tremendo esto. Dice: ¿qué has hecho? ¿Por qué hiciste esto, Caín? ¿Por qué lo hiciste, Caín? Pero yo creo que hoy, por el poder del Espíritu Santo, antes que suceda la tragedia, Dios está tomando el control a través de su palabra. Amén. Su palabra tiene poder. Él tiene el control para evitar la tragedia. Una embarcación se iba a morir, todos iban a morir. Pero Dios vio un hombre que estaba de rodillas, un hombre llamado Pablo, estaba orando, iba preso. Hay gente que aunque tiene dolor de una rodilla, hay gente que aunque está preso, sigue orando. Pablo iba en una embarcación, aleluya, es el nombre de Jesús. Iba en un barco, preso, condenado. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que seguía orando con lo que estaban alrededor. Aún en la cárcel también oraba, porque estando preso, dice que acabó el cielo y orando, se abrieron las puertas. Amén. Era un hombre que decía: aunque esté enfermo, voy a la iglesia, aunque me duele la pierna, voy a cantar, aunque me duele la pierna, voy a predicar, y aunque me sienta dolorido, voy a vivir. No está buscando uno de esos, no está buscando uno de esos para ti, no está buscando una relación. Bueno, un valiente que se va a atrever. Un hombre que estaba preso dijo, se puso a orar, y Dios le reveló que el barco iba a perecer todo, y se puso de rodillas, y le enviaron una visión, un ángel le visita y le dice: Dios te ha concedido la oración. Nadie va a perecer ni una hebra de su cabello, solamente la embarcación. Por eso que yo creo que esta iglesia que es oración, yo estoy creyendo que esta iglesia que está en avivamiento va a interrumpir la sombra del diablo, no va a permitir que se derrame sangre inocente, no va a permitir que ministerios se llegan, no va a permitir que almas se vayan, sino que va a rescatar allá. Donde hay prisiones, la va a rescatar de allá de los prostíbulos, van a sacar gente para traerla a estas sillas que están vacías y terminar de llegar y esperar. Estoy hablando una palabra profética, estoy hablando de este lugar que la gente no va a llegar hasta luego, se va a animar, que esté gente, que esté con dolor, se van a lograr. Por eso el pastor le hizo la invitación que para la actividad que van a tener, lo espera aquí en oración. Por eso le digo ahorita, pero yo creo que la gente ya está lista, guardando la cita que el pastor le dijo. Ya están listos para venir ese día. Pastor, si llueve que estar él, necesitamos dos que digan eso. Solo con dos que digan, no importa si está más cero, vamos. El único que me detiene es Jehová. Mira, la venida de nosotros a este pueblo nunca ha sido casi fácil. Nosotros conocemos para venir a Yahvé, por allá por el lado de Segovia, por aquí por la vía de Calazán, por el lado de Montería dándole la vuelta, por allá, me ayuda Luis. Urabá. Por Urabá dándole la vuelta. 8 horas, 12 horas, 24, eso no importa, porque teníamos un compromiso en una campaña y unas misiones aquí y estábamos dispuestos a venir como fuera. Un día de un paro, llegamos a Calazán, no nos dejaron pasar y ¿sabe qué locura hicimos? Nos devolvimos hacia Medellín, nos hospedamos en un hotel y le dije a mi hermano: vamos a dormirnos, aleluya sea Jesús, vamos a dormirnos en este lugar, a esperar que nos dice Jehová la mañana de un sueño, y Jehová nos visita los sueños, y yo le dije a mi hermano: si Jehová te hace levantar a las 12, a las 11, a la 1, a las 2, a la hora que se nos levanta para contarnos el sueño, para que no se olvide, porque Dios diga, eso vamos a hacer. Y yo me visité el sueño y nos dijo esa mañana: váyanse por allá. ¿Y sabe qué? Dimos la vuelta por un Segovia, aparecer a Caucasia, y en Caucasia sería el paro.
y yo dejé el carro guardado en un parqueadero y dije, aquí nos atravesamos a pie. Después que pasemos aquí, de alguna moto nos lleva a Yapel. Y cuando íbamos llegando, donde estaba el paro, de repente la gente empezó a correr y todo el mundo corría. Uy, tanta quemada. Y nosotros empeoró la cosa, se puso fea ahora. ¿Y ahora qué hacemos? Cuando de repente entró de los cielos, abrió el camino. Amén. Seco, como ya no puedo llevarnos aquí. Y voy a finalizar ya. El último versículo. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahí lo voy a dejar con este pendiente, con esta relación un poquito. ¿Cómo es posible que la tierra abra la boca para dar una información a Jehová? Usted está en el planeta, en tierra. La tierra clama, tú no te hagamos. Y lo voy a poner más sencillito. Si yo pateo un terreno, la tierra clama por lo que acabé de hacer. Espero que logre entender lo que le dije. Parece inocente coger un perrito y darle dos pataditas. Pero desde la tierra clama por ese perrito. Porque ese perrito, usted lo ve, el hombre con toda la ciencia y la idea que tiene de ir a Marte, a Júpiter, a todas partes donde quiere ir, no ha podido crear un perrito que haga la misma forma que Dios le hizo. Y yo le digo a mi hermano, un Ferrari muy bonito, pero una hormiga más bonita, porque el hombre con toda la sabiduría que tiene, no ha podido crear la hormiguita. Y Dios dice, miren a la hormiguita como él es sabia, lo compara con nosotros, para que somos más sabios que ella. Y la tierra abrió la boca y le dijo a Jehová, aquí en este lugar donde él lo metió debajo, también con un hueco y lo metió, y la tierra abrió la boca. Y le dijo a Jehová, ve lo que está, ve lo que está. Acá está Jehová, aquí está él. Y para terminar dice la Biblia, que la sangre más preciosa, aunque había una sangre inocente que se derramó, había una sangre más preciosa que estaba próximamente a derramarse. La cual fue derramada en la cruz de Calvario, en un nombre que sobre todo nombre, llamado Jesucristo, murió por todos los pecadores que estaban aquí en la congregación de los justos.